¿Estás? ¿Te va, Diego, bien? Bueno, uno de los cruces más fuertes fue el que vos tuviste con el propio presidente de la Nación. ¿Qué fue eso que te llevó a tener palabras, yo no sé, llegaste a insultar al presidente? Hablemos de insultos, pero déjame empezar por en lo que yo me siento y creo que los ciudadanos argentinos se sienten insultados. La primera cosa que me insulta, y no me insulta a mí personalmente, insulta a todos los que yo represento, es que una condenada por la justicia argentina presida la Asamblea Legislativa de este país. En Uruguay, había el vicepresidente de Tabaré Vázquez, Sendik, renunció porque había hecho gastos excesivos en su tarjeta corporativa. Había comprado algún traje de más, algún electrónico de más. Cuando se supo, renunció. Acá tenemos una condenada por la justicia que se para ahí y naturalizamos el hecho. Primera ofensa, primer insulto. Segundo insulto, déjame que tome un poco la voz de los 140.000 muertos y sus familiares. El presidente diciendo que le puso el pecho a la pandemia. El presidente que no trajo la Pfizer, que hizo negocios con Sigman y con Putin, el vacunatorio VIP, el de la festichola con el cumpleaños de Fabiola mientras no podíamos despedir a nuestros moribundos. Ese presidente dice que le puso el pecho a la pandemia. Yo creo que ese sí es un insulto muy grave, no a mí directamente, sino a los muertos y a sus familiares. El presidente que dice que es profesor de Derecho, hijo de juez y no sé cuántas cosas, y llama a la Corte que cumple su función, que es determinar si una cosa es constitucional o no, interferencia de la justicia en los asuntos del Poder Ejecutivo. Esos son insultos e insultos graves porque son insultos no personales a mí, que sería lo de menos, son insultos a las instituciones, son insultos a los ciudadanos, son insultos a los muertos y a sus familiares. Esos son insultos. ¿Qué le dije al presidente? No tengo ningún problema. La verdad que estaba muy enojado, lo estoy, se me nota. Y no me acuerdo de todo lo que le dije. Seguramente le dije sinvergüenza, seguramente le dije delincuente, porque es un delincuente confeso. ¿No debiste haber reprimido los insultos explícitos? ¿No había otra forma de manifestar tu profunda disconformidad? Yo creo que ¿No igualás para abajo? No, de ninguna manera. A ver, no igualamos los que denunciamos a los corruptos. Pero esa es una instancia absolutamente válida. Muy bien, yo creo que el presidente es un sinvergüenza, los dos, son dos sinvergüenzas. Creo que son delincuentes confesos. El presidente es un delincuente confeso que fue a la justicia y pagó 1,5 millones para limpiar su culpa. Y ella es una condenada por la justicia. Por supuesto que lo sostengo y se lo vuelvo a decir en la cara cuando lo necesiten. Tenés que dejarlo al presidente que diga que se exponga solo. Mirá, me parece a mí. Vos podés tener tu vos... opinión, yo tengo la mía. Sí. Yo tengo un gran respeto por la investidura presidencial. Si no fuera por eso, no estaría ahí. Porque no estaría en una asamblea precedida por una condenada por la justicia. De manera que hice todo mi esfuerzo, me tragué mi saliva y me senté ahí. Cuando empezaron con estas cosas, lo primero que hice fue darme vuelta, porque aparte una mentira atrás de la otra. Te podrías haber ido. Y la siguiente es lo que hice después de irme. Cuando el presidente empezó, además, a romper, porque acá eso es otra cosa que a mí realmente me indigna. Las verdaderas grietas que dividen a la Argentina, que existen, son entre los que viven de su trabajo y los que viven del trabajo ajeno, entre los corruptos y los honestos, entre los delincuentes y los que denunciamos a los delincuentes. Esas son grietas que yo defiendo. Ahora, el peronismo, que siempre habla en nombre de la unidad nacional, ya empieza con sus grietas, que son las que terminan rompiendo la sociedad. Los morochos contra los rubios, los trabajadores contra la clase media, y acá el interior contra la capital. Digo, la culpa de la pobreza en las provincias que gobierna el peronismo no es de la capital federal. La capital federal no era una ciudad opulenta cuando gobernaba Ibarra, era la ciudad de Cromañón, era una ciudad sucia, era una sociedad insegura y era una vergüenza para todos los porteños. Fíjate lo que pasa, digamos, hoy en vez de estar hablando, como de hecho venimos hablando y seguiremos, de las cifras infladas, exageradas, de la falta de perspectiva, de que mientras hablaba de un país maravilloso se estaba cortando a los... Además de eso, estamos hablando de agravios a un presidente. ¿Sabes qué creo? Mirá, me parece esto. Discúlpame, Osvaldo, que te interrumpí. Es muy sencillo, me parece que no terminamos de sintonizar lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando a un presidente con el que no estoy de acuerdo o con el que pienso distinto o que pienso que falsea las estadísticas.
Estoy hablando en una asamblea legislativa presidida por una condenada por la justicia, en un gobierno corrupto, en el cual el presidente dice que hubo una simulación de juicio. Lo de Cristina fue una simulación de juicio. El día que dejemos de naturalizar todo esto, No lo quizás el naturalizamos, país... por eso decimos todos los días no te estoy diciendo a vos, no estoy hablando de vos, estoy diciendo que la sociedad argentina naturaliza eso. No escuché un comentario diciendo, va a presidir la Asamblea Legislativa una condenada por la justicia. Vos escuchaste, yo no. Y te digo una cosa más. Yo creo exactamente lo contrario, y en esto tenemos una diferencia importante con lo que decía Lucía. Yo creo exactamente lo contrario, que lo que la gente está necesitando, lo que el país está necesitando, es ver gente que no le tiene miedo a estos delincuentes y que tiene la decisión para cambiar las cosas y a sacarnos de este pantano el que nos sumergió el cuarto gobierno de un... que no es un gobierno distinto y con el que pienso distinto, sino que es una mafia fascista que se hizo cargo de la... Osvaldo, y cerramos. El lugar institucional no está degradado si yo le digo al presidente lo que es. Y lo que le digo a la vicepresidenta lo que es. Condenada por la justicia, delincuente y sinvergüenza. Fernando, gracias por haber venido hoy en este día tan intenso en todos sentidos de lo periodístico. Al Gracias. contrario, gracias por la invitación.